este compuesto fosfolípido es el compuesto principal que forma la membrana celular. Les recuerdo que la membrana celular es una bicapa, por lo tanto acá habría otra capa más. Y ustedes van a encontrar una definición que dice que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica con el diseño de mosaico fluido. Fosfolipídica porque está constituida por fosfolípidos, con todas las cabecitas polares hacia afuera y todas las colitas hacia adentro. En el diseño de mosaico fluido significa que es como si fuera un piso con todos los mosaicos uno al lado del otro y fluido porque se mueven. Si nosotros pudiésemos ver esto, ya vamos a ver el jueves que viene, le voy a mostrar algunas imágenes para que refresquen la memoria. Esto se ve como una tapa con todas las cabecitas que se van moviendo constantemente de un lado al otro. Ustedes acuérdense que en biología todo es dinámico y todo se mueve. Lo que está quieto está muerto. ¿Sí? Bien. Esta membrana es igual a la membrana del núcleo. La membrana del núcleo también es una membrana, una bicapa fosfolipídica. Y es igual a la membrana de las organelas membranosas. Entre ellas, por ejemplo, la mitocondria. Fosfolipídica. Bien. Entonces tenemos definido la célula como su membrana, citoplasma y núcleo. Este es el caso de una célula eucariota porque el núcleo tiene membrana. Ustedes se van a encontrar con que hay, en el libro, nombra al núcleo como una organela membranosa. Y ahí tenemos una, digamos, disparidad. No estamos de acuerdo con esa definición. Calculo que es un error de transcripción o de traducción. ¿Por qué? Porque el núcleo no es una organela. Yo si no tengo núcleo no tengo célula. Y yo puedo tener o no tener una organela en una célula. Ustedes van a ver que hay células que no tienen mitocondrias, otras que sí tienen mitocondrias. Hay células que tienen un aparato de Golgi, otras que no. Otras que tienen sistema retículo endoplasmático, otras que no. Sin embargo, siguen siendo células iguales. La definición de célula es que tiene que tener una membrana, un citoplasma y un núcleo. Si el núcleo tiene membrana, es eucariota. Si no tiene membrana, es procariota. En la cadena evolutiva, la célula procariota aparece antes que la célula eucariota. Por lo tanto, parecería ser un logro de la evolución que el núcleo tenga una membrana que lo rodea. ¿Tiene membrana? Sí. Todas las membranas de la célula son todas iguales. Otra de las características de la membrana es que definida la membrana es la que define la existencia y la vida de la célula. La membrana celular hace que la célula permanezca viva e íntegra. Si yo tengo por algún problema un daño en la membrana celular, lo más probable es que la célula termine muriendo. De hecho, cuando nuestro organismo se defiende de las bacterias, que son células procariotas, todo lo que intentan los anticuerpos es destruirle la membrana. Si le destruye la membrana, la célula muere. ¿Por qué? Porque no puede mantener su homeostasis, no puede mantener ese desequilibrio necesario entre el exterior celular y el interior celular. A medida que nosotros vayamos estudiando a lo largo del año, vamos viendo todos esos desórdenes en el desequilibrio que mantiene viva la célula, y esos desórdenes son los que son la gran diferencia entre salud e enfermedad. ¿Sí? Que la célula está enferma quiere decir que está en ese desorden, no lo tiene controlado. Otra de las características de la célula es su citoplasma. El citoplasma de la célula tiene infinidad de cosas: proteínas, lípidos, aminoácidos, hidratos de carbono, agua, fundamentalmente agua. Somos fundamentalmente agua. Electrolitos, ustedes van a ver que lo definen como oligoelementos, elementos pequeños. ¿Sí? Y estos electrolitos, estas proteínas, estos aminoácidos, todo lo que yo les mencioné, se encuentran en el citoplasma para lograr el funcionamiento de la célula. Si la célula esta es encargada de fabricar anticuerpos, por ejemplo, un linfocito B,
si tiene la necesidad de fabricar anticuerpos, en su interior va a tener toda la estructura para fabricar anticuerpos, que son proteínas, por lo tanto va a tener sistema retículo-plasmático rugoso, va a tener los aminoácidos, todo lo que necesita para ir fabricando anticuerpos. Si estas células tienen encargado de fabricar moco, como pueden ser las células parietales en el estómago, esas células se encargan de fabricar moco, tener un aparato de Golgi muy desarrollado, porque ese aparato es el que se encarga de fabricar ese moco, de envolverlo y de mandarlo al exterior. Entonces, sabemos que tenemos una membrana bicapa fosfolipídica, tenemos un citoplasma con todos los componentes necesarios para la vida de la célula, pero a su vez también con las organelas necesarias para la vida de la célula y para la función de la célula. Por ejemplo, vamos a tener células que son encargadas de producir energía, como las células hepáticas, o células que tienen producir movimiento, como las células musculares, donde vamos a ver que tiene un alto contenido de mitocondrias. Esas células tienen muchas mitocondrias. Y otras células que no lo necesitan no tienen mitocondrias, como por ejemplo el glóbulo rojo, que termina siendo después un elemento que no deja de ser célula, pero que no tiene tampoco mitocondrias. Y por último tenemos el núcleo, en donde se resume toda la información genética en un compuesto químico llamado ADN o DNA, o como lo quieran llamar, siempre que tenga el nombre correcto. Y es aquí donde está toda la información necesaria para la vida de esta célula y para su función. Para aquellos que no pudieron venir a los días que estuvimos dando clases de repaso o introducción durante el mes de marzo, les cuento que en este núcleo, el ADN, se encuentran guardado o orillado en una doble hélice, y esa doble hélice tiene 4 compuestos químicos únicos, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. ¿La puedes escribir? Disculpa, ¿la puedes escribir? La adenina, timina, citosina y guanina. La adenina, la timina, la citosina y la guanina son 4 compuestos. El nombre químico se llama bases púricas y pirimidínicas. Se lo mencioné, olvídense, pero es para que si lo leen en algún lado sepan de lo que está hablando. El ADN está formado por esas 4 bases. Y esas 4 bases tienen toda la información para un ser humano completo. El color de cabello, el color de ojos, el color de piel, la altura, si va a tener una enfermedad, si no la va a tener, está resumido en esos 4 compuestos químicos. Según cómo se combinen en esa doble hélice, es como vaya a ser la información que se extiende al exterior. Como estén combinados y como sea leído, es como van a ser después producidos los compuestos de esa célula. Por ejemplo, una célula que tiene que fabricar una proteína de membrana va a tener toda la información adentro del ADN acá. Y según como sea leído este ADN, es como vas a hacer esta proteína. Si este ADN es leído correctamente y si tiene la información correcta, esta proteína va a ser correcta. Si este ADN tiene un error o es leído mal, esta proteína va a ser incorrecta. Y que sea incorrecta puede significar que el paciente sufra de una patología o no. Y aquí entramos en un terreno muy interesante, que es el terreno de las proteínas de membrana y de la membrana misma. Cuando nosotros dibujamos una célula, y esto a lo mejor a usted le ha pasado, a mí me pasó, uno la dibuja y le da poca importancia a lo que es la membrana. Uno se concentra en lo que es citoplasma, lo que es núcleo, la información genética. Pero la célula es tal por la membrana, no por la información genética de vida. Y que un ser humano no le pueda ceder a otro un órgano es por las proteínas de membrana de su célula, no por la información que tiene en el ADN. De última termina siendo la información que tiene en el ADN. Pero lo que se manifiesta es la proteína de membrana. Ustedes cuando leen así, están buscando un órgano compatible. ¿Qué están buscando? Un órgano cuyas proteínas de membrana de sus células sean lo más parecidas posible al receptor, al que necesita el trasplante. Si yo no tengo la célula lo más parecida posible, este ser humano que va a recibir este órgano va a comenzar a rechazarlo, porque no es propio.
El organismo está preparado a reconocer sus propias células, pero no las de otro. Las de otro las rechaza. Eso ya lo vamos a ver cuando vemos inmunitario. Vamos a ver una parte muy interesante que se llama tolerancia biológica. Y es cuando el organismo empieza a tolerar que existe una célula distinta. Eso se aprende. Por eso, primero se busca un órgano lo más parecido posible. Idéntico no va a ser nunca. Entonces lo más parecido posible, se lo pongo, y lo que le hago en la primera etapa es darle medicación para frenarle el rechazo, así se dice. ¿Qué hace la medicación? Actúa sobre el sistema inmune, haciendo que no rechace a este órgano, lo frene. Y después se lo van soltando de a poquito. A medida que se lo van soltando, a medida que van soltando ese mecanismo de autodefensa, el organismo va asumiendo que este órgano es distinto, pero que aparentemente no me produce ninguna alteración. Porque el organismo lo primero que dice, no es mío, lo tengo que rechazar porque me va a alterar. Y después empieza a adquirir lo que se llama tolerancia. Y llega un punto donde esa medicación que se le da a los pacientes trasplantados es mínima porque ya el organismo empezó a tolerar a ese otro órgano trasplantado. Todo eso que les estoy contando es para que ustedes puedan entender bien y puedan estar fijados que las proteínas de membrana son sumamente importantes. Las proteínas de membrana son el grupo de factor. El grupo RH y el factor son proteínas de membrana. Las proteínas de membrana son el famoso antígeno de histocompatibilidad, que a lo mejor lo escucharon por allí, que son precisamente esas proteínas de membrana que definen las características de un ser. Yo tengo mi proteína de membrana, ustedes tienen las propias. Y las mías y las de ustedes, si bien pueden ser de la misma familia de proteínas, no son las mismas. Las de ustedes son de ustedes y las mías son mías. Vaya descubrimiento mío. Vamos ahora a ver qué pasa cuando una proteína de membrana es mal sintetizada. Y si ustedes tienen, por ejemplo, que yo tengo un error en el ADN, y este error en el ADN me trae como consecuencia que esta proteína de membrana sea alterada, les cuento un ejemplo como para que se lo acuerden. Existe una enfermedad que se llama fibrosis quística. Esta enfermedad fibrosis quística es muy jodida. Los pacientes que la padecen, afortunadamente en la actualidad esto está cambiando un poco, tienen una vida acotada. Acotada a la tercera década como máximo. Existen excepciones, de hecho los hay, y cuanto más prematuramente se diagnostique y más prematuramente se los atienda, mejor vida tienen y más larga tienen. Esa enfermedad se caracteriza por tener un problema, o sea, la fundamental es que tienen el sudor muy salado y se debe a que eliminan gran cantidad de sodio por el sudor debido a que tiene una proteína de membrana en su célula, que es un canal específico para el cloro, el cloruro, que está alterada. Las alteraciones son múltiples, pero es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque la información está equivocada en el ADN, por eso no se la puede corregir. Como está equivocada en el ADN, siempre esta proteína va a ser fabricada de la misma forma. Es mal fabricada. Esta proteína de membrana, que es un canal que pasa solamente el cloruro en determinadas circunstancias, el canal es un agujero, rodeado por proteína, un túnel, por donde pasa el cloro. Esa proteína de membrana tiene 1786 aminoácidos, todos unidos uno a continuación del otro, y formando esa estructura que se mete en la membrana y permite pasar el cloro libremente en determinadas circunstancias. En la ciudad de Rosario, el error genético más grande, o sea, más frecuente, es una alteración en la posición 508 y se llama alteración delta F 508. Chicos, esto es meramente información secundaria, pero es para que ustedes entiendan la trascendencia que tiene un aminoácido en 1786 y en una proteína de las cientos de proteínas que hay en la membrana de la célula. Ahora bien, esta alteración hace que este canal no funcione. Es que ese canal no funcione hace que el paciente tenga la famosa fibrosis quística. Y esa famosa fibrosis quística hace que esa persona tenga una vida de mierda y si no es bien tratado, no va a llegar a los 20 años. Un aminoácido en una proteína de membrana de los cientos de proteínas de membrana que hay. ¿Ven la importancia que hay en esta información? Que sea correcta, que sea bien leída y que aquí esté lo correcto. Esto es
ínfimo comparado con todas las alteraciones que ustedes pueden imaginarse que hay. Ahora, si la información es correcta, pero se fabrica mal porque fue mal leída, por lo que fuere, el organismo la repone, repara el error. El problema es cuando la información está mal en el ADN, porque ya está mal informado y no tiene forma de cambiarse. Bueno, les cuento que hay en la actualidad toda una teoría, que en teoría daría resultados, que se podría colocarle a esos pacientes un tipo de virus, si se toma pavo en realidad, donde se lo darían en forma de aerosol, y ese pavo iría a cambiar ese lugar en el ADN. En teoría se puede. En la práctica todavía no se llegó a plasmar. Esto es para contarles a ustedes la importancia de las proteínas de membrana, la importancia en la funcionalidad, la importancia en la vida de las células y la vida del ser que constituye esa célula, y la importancia de esta proteína de membrana en las características histológicas, en la identidad de esa célula y de ese ser, como les conté por los trasplantes. La otra cuestión interesante es estudiar las organelas. Una de las organelas, más importante, entre comillas, ninguna es más importante que otra, pero hay una que predomina más, o que tiene más trascendencia que otra, es la mitocondria. Ustedes la van a ver dibujada así, la mitocondria, que tiene una doble membrana y la de adentro es rugosa. La mitocondria tiene como función producir energía. La mitocondria produce ATP, esto sí es importante, a partir de que ingresa glicerol consume oxígeno y libera agua por un lado y dióxido de carbono por el otro. ¿Qué hace esto el glicerol? ¿Se acuerdan ustedes que yo se los conté la semana pasada cuando hablábamos de los fosfolípidos? Es un alcohol derivado de la glucosa que tiene 3 átomos de carbono. ¿Qué hace la mitocondria? Corta acá, y cuando corta, esta energía que está acá la transforma en ATP. La mitocondria tiene a su vez su propia ADN. Por eso que hay una teoría bastante aceptable que dice que la mitocondria es una célula procariota adentro de una célula eucariota. Y sería un caso de simbiosis, donde una célula eucariota utiliza las funciones de una célula procariota y la célula procariota se alimenta de lo que le da la célula eucariota. Esto acá que ustedes ven con consumo de oxígeno se llama respiración celular. ¿Sí? Eso es respiración celular. Cuando usted le pregunte qué es respiración celular, es el consumo de oxígeno por parte de la mitocondria en la producción de energía, de ATP. ¿Cómo lo produce? El glicerol adentro hay una serie de reacciones que puedo asegurar que no tiene ningún sentido que lo sepan, en donde termina produciendo dióxido de carbono y agua, con el consumo de oxígeno. Puede ser La respiración celular es el proceso mediante el cual, consumiendo oxígeno, se produce ATP, dióxido de carbono y agua, u obtención de energía a partir del glicerol, como lo definen esta vez. No es lo mismo que respiración pulmonar, inspirar, expirar, no es lo mismo, ¿entiende? Esto es respiración celular, lo otro es respiración pulmonar, ¿está claro? Porque después se le tiene que anotar, ¿sí? La respiración pulmonar es el intercambio gaseoso entre el oxígeno, entre el aire y el cuerpo humano. Y respiración celular es producción de ATP a partir del consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono y agua. Exacto. Eso son los 38 que sé que puse. Bueno, ¿seguimos?
Para que ustedes vean la importancia de la mitocondria, a partir del año 2000 se empezó a descubrir una serie de patologías relacionadas con patologías de la mitocondria, que antes las tomaban como enfermedades psiquiátricas, psicosomáticas, le ponían un montón de nombres. Una de esas era fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, hoy se sabe que hay un gran grupo dentro de este síndrome. El síndrome es cuando se meten a muchas patologías juntas. Dentro de ese síndrome hay un gran grupo que pertenece a enfermedades relacionadas con la mitocondria. Las ataxias son patologías relacionadas con enfermedades de la mitocondria. ¿Qué es la ataxia? ¿Ves esa gente que camina por la calle y camina así? Que parece que está borracha. Ataxia. Ataxia. Eso es esa patología. Es un ser humano normal, piensa normal, pero no puede movilizarse normalmente. ¿Por qué? Porque tiene una patología en sus mitocondrias. Había acá en la República Argentina una doctora, que era oriunda de San Nicolás, murió muy joven por hiperobesidad, que era una genia en esto. Yo tuve la suerte de trabajar con ella 2 años en Buenos Aires, yo estaba en el Instituto Fleming, y era una de las personas que más sabía de patologías mitocondriales en el mundo. De hecho, yo trabajaba 3 meses en Buenos Aires y 3 meses en Estados Unidos. Estados Unidos es un gran centro de investigación de patologías mitocondriales que está dirigido por el doctor Di Mauro. De hecho, cuando murió esta chica, el doctor Di Mauro se vino a su velatorio de hacer las consideraciones de la chica, había un montón. Era inmensa una cosa. La chica nunca pudo dominar ese problema que tenía y murió por hiperobesidad. No por comer tanto, sino por generar una serie de patologías concomitantes, ¿no? La cuestión es que ella estaba buscando, que lo había encontrado, algunas alteraciones en la mitocondria de la célula esta, del ADN de la mitocondria, y ella había podido encontrar, por ejemplo, que había algunas alteraciones que estaban relacionadas precisamente con la respiración celular. Y había pacientes que estaban catalogados como pacientes como síndrome de fatiga crónica, que consumiendo una coenzima que se llama coenzima Q10, que es de venta libre, que uno puede comprar en la farmacia como un suplemento dietario, que viene en las cremas que se usa ahora para el envejecimiento y todas esas cosas, que el paciente cambiaba su vida totalmente, se le pasaba todo lo que tenía. Y de esa, esto se sabe, hay aquí, dentro de esta membrana, una serie de proteínas, de complejos proteicos, donde hay un cofactor, donde actúa la coenzima Q10. Allí hay una proteína de membrana que se llama citocromo P450, no importa, se lo menciono por si alguna vez lo leen, y allí donde actúa la coenzima Q10. Ustedes, esa coenzima, cuando actúa así es cuando la mitocondria produce más cantidad de energía y más fácilmente, si no, no lo produce. Yo he visto mucha gente con problemas relacionados con patologías mitocondriales. Generalmente son enfermedades post-traumáticas. Por lo tanto, es complicado la vida de esa gente. Esos pacientes tienen una vida de porquería. Y poder interpretar bien qué pasa acá, le daría mucho resultado a esta gente a tener una calidad de vida mucho mejor. Ahora, ustedes quiero que presten atención. Les estoy hablando de una parte, una organela membranosa de la célula. Ni siquiera de la célula, de una de sus organelas. ¿Por qué yo le menciono esto? Para que nosotros entendamos que una organela, porque está dentro de la célula, no es menos importante que la célula misma. Y para que entendamos que esta estructura celular, con sus organelas, tiene gran relevancia. Porque si yo tengo un problema aquí, tengo un problema en todo el cuerpo. Una célula con problemas genéticos, como el caso de la cirrosis quística, una célula con problemas en su mitocondria, me trae como consecuencia una calidad de vida mala y un paciente con una enfermedad. Deja de estar sano para transformarse en una persona enferma. Lo digo para que cuando ustedes estudien le apliquen la atención suficiente. Todo nuestro trabajo de enfermeros es para mantener la homeostasis de una célula.
Si yo mantengo la homeostasis de una célula, mantengo la homeostasis de todo el cuerpo, ese paciente lo mantengo sano. Si yo altero esa homeostasis, se altera la homeostasis de la célula, ese paciente se transforma en un paciente enfermo. El paciente que viene a nosotros enfermo, viene porque tiene un trastorno de su homeostasis y hay que arreglársela. Producida por una infección, producida por un problema genético, lo que ustedes quieran. Pero él tiene un problema de su homeostasis. Por eso cuando viene, lo primero que hacemos es le metemos un suero. Para tener una vía de acceso rápida y poder por allí canalizar lo que necesitamos. Un antibiótico, le mando un antibiótico. Necesito sales, le mando sales. ¿Sí? Respecto de otras organelas membranosas, tenemos una de ellas, esta no va a traer problemas. No vas a consulta, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es un estado de equilibrio dentro de la célula. ¿Quién le preguntó? Eso en el apunte lo tenés, no te lo escribas, léetelo después tranquila de la cosa. El mantenimiento de la homeostasis es el mantenimiento del equilibrio dentro de la célula. Acuérdense siempre que en biología equilibrio no significa igualdad. Yo mantengo en equilibrio el interior de la célula con el exterior de la célula, los dos son distintos y muy distintos. Equilibrio significa lo tengo controlado. Esto está estático, lo de afuera está estático. Moviéndose, dinámico, pero está ahí, quietito sin ningún problema. Eso es la homeostasis. Hay una organela que se llama sistema de retículo endoplasmático rugoso. Así todo. Ese es el encargado de sintetizar proteínas. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo? Yo prefiero que esa ustedes no copien nada, pero que lo entiendan. Después, cuando lo lean del apunte, es exactamente igual que lo que digo yo. Así que si ustedes lo entienden, cuando lo lean lo van a entender mejor. Si ustedes lo entienden ahora, peguen el grito porque si no, no podemos seguir. Yo les dije que el ADN tiene la información en una doble capa, una doble hilera. Este ADN tiene acá las 4 bases únicas pirimidina: adenina, timina, citosina, guanina. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Lo puedes escribir, por favor? No, porque está escrito en el libro. Está adenina, timina, citosina, guanina. Bien. Este ADN, cuando yo necesito copiarlo, cuando el organismo necesita copiarlo, ¿para qué lo va a copiar? Para producir algo. Como la información la tengo acá, necesito copiarlo para producir algo. Lo que hace la hebra es abrirse. Esta hebra se abre y yo tengo que copiar este plan. Lo que sigue a esa apertura es, se posiciona aquí una proteína llamada transcriptasa, porque transcribe, copia y escribe de nuevo, transcribe. Cuando ustedes están leyendo algo en la computadora que bajaron de internet y lo están copiando a mano, están transcribiendo, miran y copian. Esto hace lo mismo. Esta proteína se llama transcriptasa, mira y copia. ¿Y qué copia? Copia estas bases en una hebra única que se llama RNA, ácido ribonucleico, y como es una hebra única, como si fuera un hilo, le ponemos el nombre de mensajero. ¿Por qué? Porque lleva el mensaje. Leyó el mensaje que está acá y ahora lo tiene grabado. Ese RNA mensajero, que ahora lo dibujo de nuevo acá, RNA, tiene el mensaje de cómo sintetizar esa proteína. ¿Cómo lo tiene el mensaje? Copia a esas bases, adenina, timina, citosina y guanina, las copia mediante lo que se denomina bases complementarias. No importa, usted no se mete con todos estos asuntos, pero tengo que contárselo para que sepa cómo lo hace. Entonces copia según bases complementarias. Las complementarias son a la adenina una timina, a la citosina un uracilo, porque en el ácido ribonucleico
no existe la guanina, sino el uracilo. Copia. No se va copiando por complementariedad de base. ¿Sí? Copia por complementariedad de base. Eso es, ¿se puede unir? Seguro. Sí, copio. Ahora tengo todo ese mensaje que yo lo tenía acá, ahora lo tengo todo acá. Ese mensaje que tengo acá me dice cómo tengo que sintetizar una proteína. Este ácido ribonucleico mensajero sale del núcleo a través de los poros que tiene la membrana nuclear y va al citoplasma. Ahora estamos en el citoplasma. Esto ocurre en el citoplasma. En el citoplasma, este RNA mensajero se encuentra con otro RNA que se llama transferencia. El RNA transferencia tiene esta forma. Acá en la punta tiene pegado un aminoácido y acá tiene 3 bases. Este RNA transferencia que tiene esta forma particular tiene una característica muy interesante. Estas 3 bases codifican a este aminoácido. Otro aminoácido distinto tiene otras 3 bases distintas dentro de la adenina, timina, citosina, guanina. La tiene mezclada, combinadas distintas. Entonces yo tengo el 1 viene con esta característica 1. Acá tengo el otro que es el 2, aminoácido 2, no me importa cuál es, que tiene esta característica 2. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Cuando este RNA mensajero está en el citoplasma y se encuentra con que este triplete de bases coincide con este triplete de bases, se une. Y cuando ve que este triplete de bases coincide con ese triplete, se une. Como consecuencia tiene un RNA mensajero, ahora tiene pegado aquí con el aminoácido 1 y aquí el otro con el aminoácido 2. ¿Sí? Cuando se encuentran los dos, viene un tercer ácido ribonucleico, que es el ácido ribonucleico ribosomal, que son esteras. Lo que hace es generar el ambiente para que se pueda unir este aminoácido 1 con este aminoácido 2. Y de la unión de un aminoácido y otro aminoácido empieza a generarse una proteína. Una proteína es un compuesto químico orgánico, como lo vemos el otro día, que viene unido a aminoácido tras aminoácido. Después hay otro triplete que se une al aminoácido 3 y así sucesivamente. Siempre que están unidos, esto se va corriendo y va generando la unión del próximo aminoácido. Es como cuando nosotros queremos escribir una palabra, la escribimos letra por letra, agregándole a una a continuación la letra que sigue. Esto es lo mismo. Quiere escribir una palabra larga, que va a terminar siendo una proteína, pero lo hace letra por letra. Le pone una letra a continuación de la otra. Como conclusión, llega un momento que acá tenemos una cadena larga de aminoácidos, uno a continuación del otro, que después adquiere una característica particular cada aminoácido. Cada aminoácido en esa estructura tiene una característica particular, pero eso no me importa. Lo que me está importando ahora es que del ADN del núcleo se copió a través de una proteína llamada transcriptasa un ARN lineal llamado mensajero que lleva el mensaje, la información de lo que se tiene que hacer. Ese ARN mensajero, a través de su triplete de bases, se unió con otro triplete de bases complementarios y va uniendo aminoácido por aminoácido y confirmando o conformando una proteína, sintetizando una proteína. Uno por uno lo toma, mira si coincide el triplete, coincide, lo une, pega lo otro. Y lo va pegando al último que tiene. De esta forma, si tiene, como le dije, la proteína del canal específico para el cloro, 1786 aminoácidos, este procedimiento lo realiza 1786 veces. Y tiene para cada lugar una determinada proteína. Acá lo asombroso es que todo lo hace con compuestos químicos solos.
4 compuestos químicos solo, combinados de distintas formas, me dan una proteína de 1776 aminoácidos. Según cómo lo va combinando, te pone una cosa por otra. Y toda la información, es maravilloso ver que toda la información son 4 compuestos químicos, no más. Y según cómo lo combino y cómo lo voy poniendo, tengo una cosa o tengo otra. Y puedo tener hasta una enfermedad también. Las enfermedades genéticas son porque están mal combinadas. Pero fíjense ustedes, copió, salió al citoplasma, se encuentra con sus complementos, lo une y en el otro se le permite la reacción química, se corre al costado, libera este, sigue con el otro, lo libera y así sigue con el otro, lo libera. Y este que se va y engancha otro aminoácido y vuelve. Por si hay otro triplete más adelante parecido, o igual, pero no, igual, por lo menos se copia ahí otra vez. Quiero contarles que muchas veces en esos 1786 hay a lo mejor un tramo que son 10 aminoácidos seguidos que es el mismo aminoácido, fenilalanina. 10 seguidos fenilalanina, no importa, porque eso hace que después la proteína tenga una característica particular que la hace que funcione. Por eso ustedes que primero tenemos la cadena de aminoácidos, después cómo se distribuyen en el espacio y después cómo se unen entre sí, constituyendo las distintas estructuras de las proteínas. Entonces, ese que se va es solamente el transporte. Exacto, por eso se llama RNA transporte, o transportador. No tiene una característica particular. Sí, que cada uno, la característica particular es que yo tengo un RNA transferencia, que se llama RNA transferencia, particular para cada aminoácido. Para cada aminoácido, que son 21 en total, yo tengo uno en particular de ellos. ¿Cuál es la característica que lo diferencia del otro? El triplete de base que tiene la base. Esta base se llama codón. Entonces eso hace que después cuando lo lea, se une o no se une. ¿Y qué pasa? Cuando se une, que libera su aminoácido porque se unió al otro, este se suelta y va a buscar otro aminoácido. Entonces hace falta más adelante en la lectura. ¿Sí? Y la otra que me falta mencionarle es este, que se llama RNA ribosomal, con una R minúscula. Entonces tenemos ADN, la información en el núcleo. ARN mensajero con la M chiquita, lleva el mensaje. ARN T, transferencia, es el que transfiere los aminoácidos donde lo necesitan. Y ARN R chiquita ribosomal es el que brinda el espacio físico para que se produzca la reacción química. Con esa combinación es como empieza a surgir la síntesis de proteínas. ¿Sí? Exacto. Sí, exacto. No, porque el tema, a ver, esto es una característica, tienen distinto tamaño porque brindan distintas posibilidades de reacción. Pero, o sea, si empiezan a saber nomás, la ADN es ribosomal. Sí. O sea, no tiene que ver una enmarcada especificar de la parte de la No. Esto es, cuando ustedes tienen un RNA con varios de estas unidades pegadas, es lo que se conoce como sistema retículo endoplasmático rugoso. Eso que ustedes ven en el dibujo que puede ver, que yo tengo después para mostrarle una diapositiva, una transparencia, donde muestra cómo se ve al microscopio. Uno ve como si fueran todos granitos, que son colores azul, todos granitos, y son todas esas cabecitas que están sintetizando proteínas. Cuando uno mira al microscopio un glóbulo blanco llamado linfocito B, que es el que se encarga de sintetizar a los anticuerpos, que son proteínas, uno lo ve bien azules, porque están a full. Entonces, su citoplasma está todo embebido de estos retículos que están produciendo anticuerpos. Ya lo vamos a ver también. Bueno, esto cuando ustedes se sienten en casa y lo lean de nuevo, van a ver que es entendido. Así visto ahora de por primera vez medio como que impacta. Cuando ustedes, ahora esta información que se lleva, ¿verdad?
que vieron cómo es en síntesis la cosa, cuando ustedes lo lean, en el texto está muy llevadero, se entiende muy bien. Así que léalo con ganas, que se entiende. Sí, buena pregunta. Esta transcriptasa, esto es como se llama, información fuera de programa, así que no te preocupes. Esta transcriptasa tiene una señal en el ADN donde tiene que empezar a copiar. Empieza a copiar, pero también tiene una señal donde tiene que terminar. Cuando llega así termina y corta. ¿Cómo hace este? Este tiene un triplete, se repite varias veces un triplete y dice, acá empiezo. Así por aquí empezar. Y empieza a copiar. Y tiene otro triplete que se repite varias veces y dice, este es el final. Entonces, cuando viene copiando, cuando llega ese triplete, ve que esto no tiene ninguna correlación con ninguna transferencia. Se migra al que sigue, no tiene ninguno, ahí corta. En realidad ocurre porque no encuentran ningún aminoácido para pegar, se corta. Y solo esta proteína que está saliendo de acá empieza a adquirir distintas características en el espacio por una cuestión de, digamos, estabilidad química que después le da la función. La proteína no sabe que se está trabajando. Realmente, sí, ¿sabe? Entonces, ¿qué ocurre? Va saliendo ese aminoácido, esa cadena de aminoácidos, pero va adquiriendo una forma en el espacio que es lo que después le da la función. Y lo hace por una cuestión de equilibrio químico en un medio acuoso, nada más. Yo pongo otra proteína, la pongo en otro medio, como otra forma. Y es otra cosa, o no hace nada. Se desproteína. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, dado esto de la célula, dado esto de algunas organelas, yo no le hablé del aparato de Golgi y eso que se parezca porque eso ustedes lo pueden leer tranquilos en su casa y es completamente entendible. No tiene nada raro. Esto sí necesitaba dijéramos, introito, como para que cuando ustedes lo encaren, sepa, esto empieza por acá, era lo que me dijeron en clase. Porque si no, cuando uno lo toma medio de sorpresa, cuesta digerir. Ahora vamos a hablar se llama sangre. Cuando nosotros nos hablan de tejido, es fácil imaginarse un tejido cuando uno ve un músculo. Es fácil imaginarse tejido cuando uno ve piel. Pero no es fácil imaginarse tejido cuando uno ve sangre. Uno ve algo líquido, si tú sabes está el tejido. Y es tejido. Es un tejido. Tejido especial, una característica especial. El tejido, donde sus células no están unidas una con otra, pero sí tiene una función de tejido. Toda la sangre parte a partir de una única célula que es la célula hemocitopoyética. Hemo por sangre, cito por célula, poyética porque produce. Se llama hemocitoblasto. La célula hemocitoblasto es una célula que puede producir, tiene la potencialidad de producir cualquier célula que forme parte del tejido llamado sangre. Esta célula puede producir glóbulos rojos, puede producir glóbulos blancos y puede producir plaquetas. Ustedes van a ver, en el apunte hay un gráfico donde están todas las, se llama progenie, todas las células como vienen desarrollándose. Nosotros eso no se lo pedimos. Lo que les queremos mostrar, al mostrarles este gráfico, es cómo es que a partir de una misma célula se pueden obtener distintas células. Esta sería una de las células madres. Esta famosa célula madre que es la ganadora tanto, pero es la célula madre de la célula roja.
o de la serie de sanguínea. A partir de aquí nosotros tenemos células ya más conocidas como glóbulo rojo, glóbulo blanco y parte de células como son las plaquetas. En la sangre coexisten células y medio líquido, partes de células y unos elementos que fueron en una época célula y que lo dejaron de ser. Vamos a aclarar. El medio líquido es el plasma. El plasma está fundamentalmente constituido por agua, proteínas, glucosa, o hidratos de carbono, para ser más general, y líquidos. Así como también electrolitos, vitaminas. Yo por ahí no discrimino tanto el tema de vitaminas y una cosa porque las vitaminas no dejan de ser algún integrante o de proteína o de líquido. ¿Sí? Pero bueno, se los menciono para que... Y un elemento que andamos dando vuelta que se llaman oligoelementos, que son elementos chicos, porque hay aluminio, hay estroncio, hay un montón de problemas. Eso no lo preguntamos, pero fundamentalmente tiene. La parte... Esta es la parte líquida. Después está la otra parte, que es la parte donde hay elementos formes. Eso es como lo llaman. Todo esto se llaman elementos formes de la sangre. ¿Por qué elementos formes? Porque tienen forma. ¿Y por qué no se le puede poner otro nombre? Porque son distintos entre sí. El glóbulo rojo parte de una célula, pero cuando está maduro, dejó de ser célula porque perdió el núcleo. El glóbulo rojo maduro tiene como característica haber perdido la capacidad de ser célula porque perdió su núcleo. En el proceso de maduración, que es esta flecha que yo le hago acá, va pasando por distintos estadios, va llenando su citoplasma de una proteína única que se llama hemoglobina, que le da la característica principal que es su color rojo. Y otra de las cosas que tiene es que pierde su núcleo. Sí. Pierde su núcleo y llena su citoplasma de hemoglobina. Acá les voy a traer una noticia que a lo mejor lo impacte. El glóbulo rojo solamente transporta oxígeno, no transporta dióxido de carbono. En la escuela nos enseñaban que transportaba oxígeno, llevaba oxígeno, no te queda y traía dióxido de carbono. No. Trae muy poco dióxido de carbono, muy poco. La mayor parte del dióxido de carbono viaja disuelto en el plasma, como un gas disuelto en un medio acuoso. Ya cuando veamos respiración, lo vamos a retomar esto, y vamos a verlo más tranquilo. Cuando veamos el aparato respiratorio. La hemoglobina, que es su principal proteína, se encuentra en el citoplasma, no en la membrana. Y esto es un motivo de fracaso mío a lo largo de 15 años que estoy acá, 14 años que estoy acá. Cuando lo pregunto en el examen final, todo el mundo me dice, bueno, casi todo el mundo me dice que la hemoglobina está en la membrana del glóbulo rojo. Y la hemoglobina está en el citoplasma del glóbulo rojo, no está en la membrana, no es una proteína de membrana, es una proteína citoplasmática. El glóbulo rojo tiene una forma muy particular, se llama disco bicóncavo. Tiene esta forma. Parece un globo que lo apretaron de dos puntos. Perdón, ¿qué sería eso? Un disco bicóncavo. ¿Pero qué sería? Un glóbulo rojo. Disco de disco. Y si uno lo mira de arriba, parecería que está agujereado. En realidad no es que esté agujereado, sino que acá, al ser más estrecho el espacio, cuando uno lo mira con un microscopio, parece como que no hay nada. Sin embargo, es membrana. ¿Por qué tiene esa forma? Tiene esa forma una cuestión muy interesante.
Primero porque de esa forma tiene más superficie que si fuera circular. Si fuera esférico, tiene menos superficie que un disco bicóncavo. ¿Y por qué necesita superficie? Porque el glóbulo rojo, cuando pasa por el pulmón, intercambia gases, oxígeno, con el aire alveolar. Y cuando llega al tejido, lo intercambia con el tejido. Entonces necesita mucha superficie de contacto. Si no, no puede cargarse de oxígeno en el alvéolo y descargarlo en el tejido. Entonces, esta forma de disco bicóncavo le da más superficie de contacto que si fuera esférico. Estamos hablando de superficie de contacto. Porque si fuera esférico, como toca con él, lo toca esta parte. La cansé. Pero acá toca todo esto. No se toca más, y más superficie de contacto. Otra de las cuestiones que tiene interesante es que tiene esa forma porque el glóbulo rojo tiene promedio, tiene un tamaño, esto es información nada más, de 5 micras o 5 micrones. Pero puede pasar por capilares que tienen un espacio de 2 micrones. ¿Por qué? Porque se deforman. Al tener esa forma, se tuerce y se alarga. Entonces esa forma puede pasar por un tubo que sea más fino que su tamaño. Otra de las características que tiene el glóbulo rojo es que tiene una vida media de 30 días. O sea, nosotros cada 30 días renovamos los glóbulos rojos. Por eso cuando hay una anemia y le dan un tratamiento, al divino botón controlar al paciente antes de los 30 días. Porque no pudo producir el glóbulo rojo. Otra de las características que tiene el organismo es que a medida que los glóbulos rojos van envejeciendo, el organismo lo va limpiando, lo destruye y fabrica uno nuevo. Esto lo hace las células del sistema retículo endotelial. Lo hace el vaso, lo hace el hígado, y algunas células que no por ahí no vuelvan que se encargan precisamente de destruir los glóbulos rojos que no están en condiciones ya o están viejos. Pero no se le puede a la sociedad hacer lo mismo con los viejos porque estamos... Que son viejos y también puede ser que no se usen. Que están deformes. Usarse usan todos. Porque pueden tener alguna deformidad. Por distintos motivos. Un problema de la membrana, lo que fuera. Entonces el organismo lo saca. Por eso los pacientes que tienen patologías relacionadas con la membrana del glóbulo rojo, realmente tienen anemia porque su vaso y su hígado lo va rompiendo. Porque están deformes, entonces lo sacan. Con lo que fabrica, lo vuelve a fabricar deformado y eso lo vuelve a romper. Entonces es una anemia crónica. Eso pasa con los pacientes, por ejemplo, que tienen la talasemia. La talasemia o la enfermedad, también llamada anemia del Mediterráneo. Bueno, vamos a continuar ahora. Hasta acá lo del glóbulo rojo. ¿Sí? El glóbulo rojo tiene, no se olviden de esto porque después lo vamos a estudiar cuando veamos un poco más en profundidad, tiene sobre su superficie proteína de membrana. Pero no se olviden que proviene de una célula. Entonces, acá tiene proteína de membrana. Esas proteínas de membrana son las que le dan las características del grupo sanguíneo y del RH. Y si bien nosotros conocemos el grupo A, el grupo B y el grupo 0, existen 29 grupos distintos. Los más estudiados son el que se llama ABO, el AB0 o ABO, pero no se estudian los demás de rutina, se estudian en condiciones especiales. Bueno, ahora vamos a pasar... Bueno, a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, sí. Eso depende de cada persona. El promedio del ser humano normal es para el hombre de 4,5 millones a 5,5 millones. Y para la mujer de 3.800.000 a 4,5 millones. Pero eso depende mucho de la masa muscular que tenga, del lugar del mundo donde viva, de los hábitos alimentarios. Hay un montón de variables que hacen que el organismo tenga una cifra de glóbulo rojo distinto según lo necesite. No, eso tiene que ser una patología genética. Puede que tenga una forma alterada. Eso habría que saber bien cómo dice el informe.
Bueno, vamos a los glóbulos blancos ahora. Los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, se dividen en 5 distintos. Los glóbulos blancos o leucocitos cinco tipos distintos. Aquí se lo estoy escribiendo. Bueno, acá tenemos los 5 tipos distintos de glóbulos blancos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, los linfocitos y los monocitos. Los 3 primeros, esto me lo complica, los 3 primeros se denominan, ¿cómo que quiere que haga? ¿Los nombro de nuevo? Bueno, los glóbulos blancos son 5 tipos distintos. Los neutrófilos, los eosinófilos, esto está todo en la punta, así que no se desesperen tanto por copiarlo, después lo van a leer seguramente. Después están los basófilos, los linfocitos y los monocitos. ¿Sí? A los 3 primeros se los conoce como granulocíticos o granulocitos. A los 3 primeros se los conoce como granulocíticos o granulocitos. Y a los 2 de abajo se los conoce como agranulocíticos, síntesis. Granulocíticos o granulocitos. La palabra granulocitos significa que son células con gránulos. Y los agranulocíticos son células sin gránulos. Nada más que gránulo. Granulocitos. Lo tienen en el apunte, chicos. Ustedes van a copiar algo que después lo pueden leer. ¿Para qué lo copian? Sí, escucho. ¿Está algo? ¿Me levantaste las manos? Bueno. Escuchen bien porque es importante que ustedes sepan qué hacen cada uno. Después, detalle 6, de otro detalle lo pueden leer de la punta con toda facilidad. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son los que intervienen en la respuesta celular, la respuesta inmunitaria celular. Son los que producen la reacción inflamatoria. Ahora se lo voy a explicar con el ejemplo. La respuesta inmunitaria. Celular. Respuesta celular. Los linfocitos y los monocitos son los que intervienen en la respuesta humoral. Con H, de humor, de líquido. Sí. Los granulocíticos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos intervienen en la respuesta celular, inmunitaria celular. Y linfocitos y monocitos intervienen en la respuesta inmunitaria humoral. Humor, ¿verdad? Los 3 primeros que tienen gránulos en su citoplasma son gránulos especiales, son compuestos que están encerrados en membrana, son como gotitas, encerrados en membrana celular adentro de su citoplasma, que van a ser usados en el momento de su función para liberarlos afuera, en el exterior. Lo liberan en el exterior porque son compuestos tóxicos para la membrana celular de la otra célula que nos invade.
Ustedes ahora presten atención, yo les voy a contar cómo funcionan las células para que se entienda cómo es todo el contexto. ¿Cómo? Liberan, se llaman lisosimas.